¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Vamos a hacer un examen de conciencia comercial. Quiero que piensen. ¿Te pasa que en algunos meses vendes mucho y otros pocos? ¿O te pasa que cuando tú atiendes a los clientes, tú como dueño, la tasa de cierre es más alta que la de tu equipo? ¿O te pasa que tu equipo solo atiende clientes que llegan solos o son tomapedidos? ¿O te pasa que cuando pides explicaciones a tu equipo de ventas, obtienes respuestas como es que el mercado está difícil, es que la competencia está más barata? Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, en este episodio vamos a hablar de las enfermedades que tienen los equipos comerciales, cuáles son los síntomas y qué hacer para solucionarlo. ¿Cuál es la primera enfermedad, Dan? Ceguera comercial. Ceguera comercial, y se las explico con lo que me pasaba a mí cuando era joven. Y es que cuando yo tenía la empresa de diseño gráfico, yo me acuerdo que fui a una de mis primeras sesiones de Sandler y me preguntaban, ¿cuál es tu meta de ventas? Yo en ese momento ya tenía 3 años, ¿no?, de empresa, y ya había tenido 2 empresas. Y cuando me preguntaban cuál es tu meta de ventas, yo decía, no tengo meta de ventas. Y me decían, pues es que tienes que tener una meta de ventas. Y yo argumentaba, pues es que no puedo tener una meta de ventas porque yo no sé si voy a cerrar o no voy a cerrar el negocio. Yo le estoy echando ganas, haciendo las propuestas, pero pues es que yo dependo del boca a boca, dependo de cuántos referidos me llegan, y pues luego dependo de que el cliente diga que sí o que no al negocio. Y aparte, los referidos que me llegan dependo de qué tamaño va a ser el negocio. Entonces yo decía, nada de eso está en mi control. Si yo soy una buena persona, el universo me premiará con cosas buenas, pero pues como yo no le quiero caer mal al universo, yo no voy a poner una meta comercial, porque poner una meta comercial es como muy soberbio, ¿no? O sea, como, claro, ¿quién te crees tú para poder predecir el futuro y que vas a vender X o Y? Y entonces por eso yo no tenía una meta comercial. Bueno, la ceguera comercial, los síntomas de la ceguera comercial es que cada vendedor tiene su propio estilo y no hay consistencia en los cierres. O sea, estás como en una montaña rusa, como que subes, bajas, los vendedores hacen como que ahí le van campechaneando, le van mezclando. Te das cuenta de que algunos clientes compran, pero no sabes exactamente qué fue exactamente lo que hiciste bien como para que ellos compraran y poderlo replicar. O sea, porque esa fórmula, digamos, infalible, no la tienes. Un día el equipo vende mucho y al siguiente día nada, lo que decíamos de las montañas rusas, no hay predictibilidad, se cierran ventas, pero los clientes no son los ideales y después son los que vienen a pedir descuentos, se reclaman del servicio, dejan de comprar, entre muchas otras cosas. Siempre están ahí como negociando el precio, o hay temas de dinero siempre en la negociación o en las conversaciones con esos clientes. Tus vendedores repiten un mismo speech sin escuchar realmente al cliente. Se enfocan más en las características del producto que en los problemas del cliente. Los prospectos dicen mucho, déjame lo pienso, pero no sabes qué hacer después. O sea, los vendedores se paralizan después del déjame lo pienso o yo te marco, como estas objeciones, digamos, que sabemos, no las saben cómo enfrentar. Y no saben cómo manejar objeciones y solo bajan el precio cuando un cliente duda. O sea, para todo, para argumento para ganar las objeciones, te doy un descuento. Entonces, la causa de todo esto es al final falta de entrenamiento y un sistema comercial. Por eso la gente está hablando diferentes idiomas, no sabes qué idioma o cuál es el proceso del vendedor que sí está funcionando o de tus mejores vendedores, o no sabes cuál es el paso a paso más efectivo. ¿Por qué? O cuál es el guión que está resonando más con tu audiencia o con tu prospecto, porque no tienes esa información. Entonces, al final, esto todo se traduce en
falta realmente un sistema comercial, que el sistema comercial vuelve a ser como un lenguaje común, el mismo idioma que todos están hablando, que también ayuda pues para muchísimas cosas que vamos a ver en este episodio, ¿no? ¿Cuál crees, Dan, que sea la solución? Hay que tener un método comercial, hay que tener un sistema, hay que tener un paso a paso. Y fíjate, lo interesante es que muchas empresas sí tienen un método comercial y le ponen el nombre de su empresa, ¿no? Así como tenemos el método Sandler, pues cada uno dice, no, acá tenemos el método no sé qué, pero lo que les pasa es que no lo aplica. Y me han contado varios clientes que le pagaron a una empresa para que les hiciera la consultoría y les desarrollara el método comercial y quedó hermoso, precioso, en un libro que nunca más nadie abre. Claro. Y muchas veces lo que pasa con esos métodos es que no son aterrizados a la realidad, digamos, son como teóricos o académicos. Y entonces sí te explican el paso a paso de las ventas, pero no le dicen al vendedor exactamente qué es lo que tienen que decir. Entonces, yo creo que tu método de ventas, que por supuesto nosotros los invitamos a que se inspiren en el método Sandler, ¿verdad? Porque es el que nosotros ofrecemos, pero no tiene que ser el Sandler. El que quieres agarrar, compadre, no importa si es Challenger o si es Medic o si es el de Grant Cardone o si es el de Dagap o el que quieras, ¿verdad? Hay muy buenos métodos, ¿verdad? Lo importante es que tú lo aterrices a tu empresa. Y yo creo que una manera de aterrizarlo es que esté en un playbook. Que un playbook es un libro de jugadas maestras en donde vienen redactadas las jugadas maestras. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en el playbook cómo contactar a los clientes en una llamada en frío. Y viene literal el guión de cómo contactarlos en la llamada en frío y vienen varios speeches comerciales. Tenemos cómo contactarlos cuando nos buscan ellos por Instagram. Tenemos el guión de una llamada de ventas completa. Literal, viene el acuerdo previo, viene cómo hacer el embudo del dolor, cómo monetizar el dolor, viene cómo hablar de precio, cómo calificar la decisión, cómo hacer objeciones anticipadas para que no haya objeciones después de la propuesta. Y obviamente viene cómo cerrar el negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un método y realmente la gente se lo apropia? Les voy a contar. Nos acaba de pasar con un vendedor que voy a proteger su dignidad y no voy a decir su nombre. Pero hace 2 semanas es un vendedor que ha sido exitoso en nuestra empresa. Como ya les hemos contado, cambiamos de producto. Ahora estamos vendiendo el nuevo Sales Mastery. Estamos en la gloria, gracias a Dios. A la gente le está gustando mucho y nos está yendo muy bien. Esta persona está adaptándose a la venta de este nuevo producto. Y en la revisión, en la reunión de comerciales, que tenemos 2 a la semana, vemos llamadas de ventas de todos, ¿no? Mías y de todos. Y entonces él nos puso una llamada de ventas. Hizo muy bien unos pedazos del sistema y otros pedazos del sistema Se los olvidó. Exacto, no es que no los haya hecho bien, sino que simplemente no los hizo, ¿no? Y entonces yo le dije, a ver, papá, ¿estás usando el playbook? Y me dice, no. Entonces, aquí está el playbook, aquí está el link, hay que usar el playbook y lo que te faltó del playbook es A, B, C, D, E. Ah, sí, perfecto, entendido, gracias por el feedback. Listo, todo bien. Siguiente viernes nos pone otra llamada y hace cosas, maneja la llamada muy similar a la llamada anterior. Claro. Y yo le dije, ¿usaste el playbook? Y me dijo, la verdad no usé el playbook. Y entonces yo sí me incomodé, o sea, ¿cómo te atreves a no poner en acción el feedback que te dimos la semana pasada? O sea, claro. Aquí está el playbook, está por escrito. O sea, no es complicado vender Sandler si simplemente sigues las estrategias que están acá. Y entonces yo sí tuve una conversación seria con él y fue como, oye, papá, o sea, o te alineas o gracias por participar. O sea, yo no puedo tener vendedores que no sigan mi playbook, porque el vendedor que no sigue el playbook, pues no va a cerrar. Y
La semana siguiente, el martes, que es la otra reunión comercial, le dije, el martes vamos a dar otra llamada, güey, y más te vale que sigas el playbook. Entonces llega el martes, vemos su llamada, drum roll, preciosa la llamada, preciosa, o sea, lo hizo al pie de la letra. Y nos dijo, estuve todo el fin de semana estudiando, estuve estudiando el feedback que me dieron, estuve estudiando el playbook, me preparé muy bien para la conversación y por eso pude tener esta llamada. Y la llamada fue preciosa. Y le dije, papi, estás a nada de empezar a cerrar 3 a 5 negocios por semana, pero tranquilamente. Claro. Y de hecho se disparó. Al día siguiente cerró el primer negocio. Al día siguiente, literal. Y yo creo que esto resalta dos cosas. La importancia de que el dueño esté involucrado, por lo menos inicialmente, en los procesos de venta para crear ese playbook, porque seguramente si el dueño es quien más ha vendido en la compañía, es seguramente quien tiene más de estos guiones o de estas conversaciones de qué dolores, cómo debe ser ese speech comercial, qué cosas están sonando con la audiencia, si yo digo esto, ¿qué pasa? Y es la maravilla también de tener las sesiones, las reuniones por Zoom, porque quedan grabadas. Entonces también puedes repasarlas y puedes empezar a ver patrones. Oye, hice esto, funcionó o no funcionó, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que es como tu proceso de onboarding de tus equipos comerciales tiene que incluir ese estudio del playbook. O sea, no puede llegar a un vendedor, a tu equipo comercial. Muchos equipos comerciales, en muchas empresas, llega un nuevo vendedor y es como, órale, ponte a vender. Y más te vale que vendas millones, ¿sabes? Y creo que eso le mete mucha presión al vendedor, pero por otro lado, lo pones a enfocarse en demasiadas cosas al mismo tiempo. Y creo que un plan de abordaje que incluya que la persona vea llamadas exitosas, que vea llamadas que no funcionaron, que vea el playbook, que lo estudie como hizo este vendedor, es clave para que ese equipo comercial funcione y que sea exitoso, porque al final estamos hablando de las enfermedades que tienen las empresas que hace que un equipo comercial simplemente se quede con resultados X. De acuerdo. Si tú no tienes un método de ventas, si tú no tienes un sistema, un paso a paso, y eso no está aterrizado en un playbook, tú como gerente y tú como dueño estás ciego. No eres capaz de diagnosticar lo que tu equipo está haciendo bien y lo que tu equipo está haciendo mal. Y cuando tu equipo te dice, es que el mercado, es que la competencia, es que el gobierno, es que el precio, tú dices, uy, probablemente sí. Porque no tienes los argumentos para diagnosticar y decir, papi, no es el mercado, ni el precio, ni la competencia. Lo que pasa es que no hiciste bien el embudo del dolor. Claro. Lo que pasa es que no hiciste las objeciones anticipadas. Lo que pasa es que no monetizaste el dolor y por eso tuviste problemas de precio después. Sabes identificar específicamente qué parte puedes ajustar y no te pones a hacer conjeturas de, pues, a lo mejor tiene razón, o a lo mejor empiezas a dudar de que efectivamente, y te lo empiezas a creer, de que efectivamente el mercado esté malo, o sea. Así es. Buenísimo. ¿Cuál es la segunda enfermedad? Bueno, la segunda enfermedad de equipo es el síndrome del dueño atado. Y es cuando el dueño no se atreve a soltar la empresa. No se atreve a soltar las ventas. Claro. Y quieres seguir siendo tú. Es una combinación rara de soberbia, irresponsabilidad, buena vibra por los resultados de tu empresa y de tu familia, pero no te atreves a soltar porque crees que tú tienes que ser el caballero en armadura dorada llegando a rescatar a todos al final de cada mes. Y pues yo aquí les cuento mi experiencia personal. Yo desde 2008 que fundé mi primera empresa hasta 2024, güey. Esos son 16 años. Oh my God. Yo no me atreví a soltar las ventas de mi empresa. Y creo que inclusive me atrevería a decir que en muchas ocasiones cuando te desprendías tantito y las ventas no iban como tú esperabas, o no sé, sentías como hasta un poco de culpa de no estoy vendiendo, no estoy teniendo tiempo para vender. O
como que automáticamente ataste esa identidad a ti, porque así fue como empezaste el negocio. O sea, tú llegaste a cazar los negocios y abrir esta compañía. Entonces, sobre todo lo digo porque puede haber mucha gente que empezó su empresa. Claro. Y ellos fueron quienes levantaron eso de nada a lo que es ahorita. Y es completamente válido que estés súper vinculada tu identidad a eso. Pero, pues, hay que evolucionar, ¿no? Sí, correcto. Así es. Si quieres, di los síntomas y ahorita contamos cómo Continuará la historia. es correcto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del síndrome dueño atado? Cuando un prospecto importante aparece, o te busca una empresa grande, lo que sea, y todo el mundo es como, no, ese dénselo al dueño porque él tiene que hablar con esa persona. Notas que cuando tú atiendes a los clientes, la tasa de cierre es mucho más alta, pero cuando las atiende tu equipo, apenas y salen las ventas, o las ventas bajan, o el porcentaje de cierre no es el que esperas. Creo que esto es muy similar a lo que contábamos en el episodio anterior, ¿no? De este cliente que mandó a su equipo a eventos y cuando fue él con otros vendedores sí funcionó. Sí, Y entonces es claro. como, era síndrome de dueño atado, básicamente. Correcto. Si no saben de qué estoy hablando, vayan y escuchen el episodio anterior. Y otro síntoma es que pasas más tiempo vendiendo que dirigiendo tu empresa, o inclusive puede ser que estés mega estresado. O sea, que estés tratando de estar en muchos departamentos al mismo tiempo, que tengas muchos cuellos de botella, que todo dependa de ti, porque muy seguramente, así como lo mismo que haces en ventas, seguramente lo estás haciendo en otras áreas de tu compañía. Y si tomas vacaciones, las ventas se frenan. O sea, inclusive te da hasta miedo irte de vacaciones, porque sabes que debiste haber tenido unos muy buenos meses para merecerte esas vacaciones, para tener esa reserva de lo que vas a dejar de percibir cuando tú no estés. Entonces, esto, al final de cuentas, la causa de todo esto es una dependencia de que las ventas dependan de una persona. Y es que al final, si te pones a ver esto en términos de lógica, seas tú el dueño o no, si tú tuvieras un vendedor que vende todos los negocios, Sí. pues también estás dependiendo de ese vendedor. Si ese vendedor Correcto. se enferma, si le pasa algo, si lo que sea, ese día no cierra el negocio. No hay nadie que lo reemplace. Inclusive tú como dueño, que nunca te has involucrado en ventas y que siempre, y que dices, no, es que yo voy a tener director comercial, no, es que yo voy a contratar a un vendedor, no, es que yo voy a no sé qué, por eso no me voy a involucrar en ventas. Papi, te estás equivocando. Sí. O sea, porque le estás dando demasiado poder al corazón de tu empresa, porque las ventas es lo que le da sangre a los demás departamentos. ¿Estás de acuerdo que si no hay ventas, no hay No hay nada. nada más? Sí. Entonces, al final tenemos que ser muy conscientes de que cualquier dependencia de las ventas en una sola cosa, o sea, que todos tus huevos estén en una sola canasta, no sale bien. ¿Sabes qué? Yo sí intenté delegar las ventas. Yo Sí lo sabe. intenté compartir esa responsabilidad con más gente, pero fracasé y fracasé varias veces. Y es la conversación que yo tengo con varios de los clientes hoy en día. Oye, es que tienes que delegar las, es que ya lo he intentado, pero es que no he podido. Y entonces tomé la decisión de que yo, dueño, voy a ser el principal responsable en ventas. Y pues no sé si ellos tengan el mismo trauma existencial que yo, y por eso a mí me costó más tiempo. Y es que mi papá es médico. Y si yo le decía a mi papá, oye, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? Mi papá contestaba, pues es que si nos vamos de vacaciones, yo dejo de facturar. Y entonces yo crecí yéndome de vacaciones una semana al año y no más, eran las vacaciones familiares, porque mi mamá le insistía demasiado a mi papá que teníamos que irnos de vacaciones. Y mi papá al sol de hoy le cuestan las vacaciones. Porque, el lenguaje pues, cuesta digerir. claro, como médico, si se va de vacaciones, pues deja de factura. Entonces, puede que algunos de ustedes también hayan crecido como con esa creencia en casa de que pues, es como médico, el consultorio depende de mí, pues nadie más es tan experto como yo en lo que yo vendo, ¿no? Ahora, la conclusión a la que he llegado, tanto en mi experiencia como en la experiencia de mis clientes, es que sí,
yo intenté delegar las ventas, pero es que lo hice mal. O sea, yo fracasé porque delegué las ventas mal, no porque no se puede. Yo les contaba el episodio pasado de José, nuestro amigo argentino, que en febrero del año pasado facturaba $10,000 y ahora este año está facturando $200,000 al mes. O sea, creció 20 veces sus ventas mensuales. Y una de las cosas que José nos contaba es, yo delegué las ventas, pero no lo hice al principio. Lo hice en el momento en el que yo genuinamente ya no podía atender más clientes, fue cuando me di cuenta que yo tenía que empezar a tener otro equipo porque si no, yo era un cuello de botella de los ingresos de la compañía y me decía, y yo sabía que mis ventas iban a sufrir un golpe. O sea, yo sabía que en esa transición de delegar las ventas, como él empieza a volverse más entrenador de vendedores que el vendedor principal, pues su producción individual sí o sí se va a bajar. Pero eso es algo de 2 o 3 meses y luego se arregla. Entonces uno tiene que estar dispuesto a hacer ese sacrificio de los resultados de ventas para poder hacer esa transición. Ahora, yo creo que el primer gran cambio es un cambio de actitud. O sea, uno como dueño, lo que tiene que ser consciente es que un buen empresario es un creador de líderes. Un buen empresario es un creador de líderes. Si tú no eres como empresario un creador de líderes, lo único que eres es un autoempleado. Claro. Y está muy bien ser autoempleado. Si ese es el estilo de vida que tú quieres tener y tú quieres que tus ingresos sigan dependiendo en cierta medida de ti, está bien ser autoempleado. Claro. Pero si tú quieres tener un estilo de vida que te dé más libertad, quieres tener unos ingresos más escalables, sí o sí necesitas equipo y tú necesitas volverte formador de esos líderes Claro. que van a crear a tu equipo. Claro, de hecho, el otro día escuché un podcast no más bien, era un video de Alex Hormozzi, y él decía como a veces los dueños de empresa piensan que ellos son el jugador estrella de un equipo de fútbol. Y entonces él habla de fútbol como fútbol americano. Sí. Entonces ya todo mundo cree o muchos dueños se estancan porque creen que son el que va a meter el touchdown, ¿sabes? Pero en realidad tú eres el que coordina a los jugadores. Tú eres el que planea las jugadas. Tú eres el que selecciona el talento. Entonces realmente el arte de ser un buen empresario no es de ser el que hace el touchdown. Es el que arma el equipo. Correcto. Entonces, nuestra responsabilidad como buenos dueños de empresa es saber armar ese equipo, saber seleccionar el talento para que tengan resultados inclusive mejores que los que nosotros tenemos en la cancha. Así es, tal cual. ¿Cómo lograr eso? Ya dijimos el paso 1, que es tener el play. Listo. Primero tú tienes que ser el gran primer vendedor de tu empresa. Primero el play. Segunda cosa, tienes que entrenar a tu equipo. Es decir, es más, aunque nos contrates a nosotros en Sales Mastery, ¿verdad? Que obviamente bienvenidas todas las contrataciones. Pero es que incluso aunque nosotros entrenemos a tu equipo, tú de todas maneras tienes que entrenarlos en el método Sandler personalizado a tu empresa. No basta el entrenamiento con Sandler. Tú tienes que hacer el entrenamiento personalizado. No puedes lavarte las manos. ¿Sí? Así es. Después lo que tienes que hacer es que ellos te vean en acción. Y como tú decías ahorita con Zoom, ya no necesariamente eso tiene que ser en la vida real, sino que ellos pueden verlas. Exacto, pueden ver las grabaciones, pero ellos tienen que ver que es posible, que un mortal como ellos lo está haciendo. Después tienes que hacer juego de roles con ellos. Ellos tienen que prepararse para el juego de roles y hacer el juego de roles contigo. Y de nuevo en el juego de roles, primero tú les demuestras, ellos actúan como cliente, pero luego se invierten los papeles y ellos actúan como vendedor y tú como cliente. Y les das feedback en el juego de roles, ¿no? El juego de roles no es atraparlos en el error. Es decirles, muy bien esto, pero tienes que mejorar acá, ¿no? Claro. Como en las prácticas deportivas que los jugadores se ponen a hacer tiros y penaltis y tiros de esquina y cabezazos, no tiran una vez y ya, tiran 50 veces en el entrenamiento, 100 veces en el entrenamiento,
y luego van a la siguiente jugada y hacen lo mismo otras 100 veces. Lo mismo hay que hacer con el juego de roles. Y luego ya que les diste ese coaching en el juego de roles, ahora sí tienes que ir a verlos en el mundo real, de nuevo, ya sea verlos presencial o verlos en Zoom y estarlos coachando, estarlos afinando, ¿no? Y hay una cosa que yo les quiero compartir que es una actividad muy importante que nosotros estamos haciendo y que nos da muchos resultados y medio se las soplé ahorita en la anécdota anterior, es tienes que tener revisión de llamadas con tus vendedores. Tienes que tener revisión de citas con tus vendedores. Nosotros lo estamos haciendo 2 veces a la semana y no he podido meter en mi agenda una tercera, pero a mí idealmente me encantaría hacerlo diario. O sea, el valor que estamos recibiendo todos, si me incluyo yo como vendedor, el valor que estamos recibiendo de criticar en el buen sentido las llamadas de nuestros colegas, de ver los dolores, los deseos y las objeciones de los clientes. Todos estamos mejorando nuestra habilidad cuando le estamos dando feedback a una persona. Y ojo, todos somos coaches Sandler, o sea, así es. No es por sonar soberbio, pero somos bastante buenos como vendedores. Los 5 que estamos en esa reunión somos bastante buenos como vendedores. Y además han aplicado Sandler en otras empresas. O sea, nadie es una Sandler sin haberse entrenado en Sandler y haberlo aplicado en otro mundo. O sea, el estándar para entrar está... Esto es gente que ha vendido millones de dólares en compañías Fortune 500. Es gente que no les digo sus nombres porque bien me lo roban. O sea, es gente muy crack, güey. Y estamos todas las semanas dándonos duro, afilando el hacha. Entonces, ¿qué puedo hacer para desatarme yo de mi empresa como dueño? Pues tengo que crear equipo y eso implica que yo deje de vender para dedicarle más tiempo a armar el sistema, entrenar y coachar a mi equipo. O sea, uno puede pensar, es que mi hora es más valiosa vendiéndole a un cliente. Sí, a corto plazo. Claro. Pero es que tu hora es más valiosa desarrollando al siguiente vendedor y luego al siguiente gerente que va a poder replicar a más gente. Entonces, a largo plazo, tu hora es más valiosa desarrollando gente. Claro. Inclusive quiero agregar como 2 puntos a esto de la solución. Y una es, ojo con el onboarding. O sea, me parece que no se vale echar a la gente al agua. Tienes que crear un proceso de onboarding de cuál es la expectativa de los primeros 90 días de una persona que llega a tu compañía tras haber sido contratada. Y no me refiero solo en ventas, en todos los roles de tu compañía. Dan y yo, los procesos, la neta no es una de nuestras fortalezas, pero tenemos a gente que sí es una de sus fortalezas y que digamos que es una colaboración y un trabajo en conjunto, pero realmente el 95% lo hace Alex, de pues cuadrar los procesos y documentarlos y llevarlos a que eso suceda. Y pues está bien si no es tu fuerte, pero sí tiene que haber un plan de abordaje, tiene que haber un paso a paso donde la gente sabe a qué va, recibe las instrucciones de las expectativas, se le dan todas las herramientas, se le da el playbook, se le dan los guiones, etc. Y la otra cosa que quiero decir es el reclutamiento. Muchas veces nos topamos, y hace poco tuve una conversación con un gerente de una empresa y me decía, oye Tere, es que ustedes ¿cómo le hacen para tener a gente tan comprometida? Me dice, ¿por qué? Pues es que nosotros estamos dando todas las técnicas Sandler y estamos teniendo esto, pero es que yo siento que no es suficiente. O sea, que la gente le vale, no le importa. O sea, ¿cómo le hacen ustedes para que a sus vendedores les importe? Para que estén motivados, para que sea gente que le quiere echar ganas. ¿Cómo atraes ese talento? Pues con los valores. Contratando. O sea, tu filtro de contratación son tus valores. Nosotros tenemos un valor que se llama Sandler tatuado en el corazón. Entonces, no te contratamos en ningún puesto si no tienes nociones de quién somos nosotros y qué es Sandler. Ahora, puntos extras para quienes son alumnos y puntos extras para quienes son fans de Máquina de Ventas y llevan escuchándonos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque queremos que amen lo que nosotros hacemos. Porque si ellos, y esto lo descubrimos porque Alex, cuando entró a la compañía, nos dimos cuenta que como él había sido cliente, la manera en la que él se apegó a los valores fue demasiado orgánica y demasiado instantánea,
porque fue que yo sé lo que esto hace en la vida de las personas. Lo que hizo por mí, ¿sí? O sea, de sacar mi negocio adelante, de sacarme deudas, de tal, todo eso lo puedo hacer por más gente. Entonces, una conexión con el propósito de la compañía instantáneo. Entonces, yo creo que por eso es tan importante el tema del contenido y de comunicar hacia afuera de qué se trata tu compañía para atraer talento que se alinee con tus valores. Nosotros tenemos 4 valores: aliento con el corazón, pasión por la excelencia, el balance del yo, máxima productividad y excelencia. Y esos son los filtros, y tenemos unas preguntas de filtro que validan si la persona que estamos entrevistando se alinea con los valores de la compañía o no. Y creo que muchos dueños, cuando están en este proceso precisamente de delegar las ventas, lo primero que quieren hacer es: voy a contratar a un vendedor rápido y ya, me lavo las manos y chao. ¿No? Porque lo último que quiero hacer es vender. Y está soltando demasiado rápido. Si no le das una oportunidad justa a la persona, va a ser muy probable que fracase. Y claramente no va a vender como tú lo haces. Toma un proceso de acompañamiento, un proceso de que esté contigo, un proceso de que tú le sirvas para que eso suceda. Y segundo, pues claro, no vas a encontrar el talento adecuado si lo haces con prisa, si no te tomas tu tiempo, si no tienes la mentalidad de que es un honor trabajar contigo, de que la persona que pueda aprender lo que va a aprender contigo o lo que va a obtener de tu compañía es una persona privilegiada. Por eso hay que armar como las convocatorias como si fueran pitches de ventas. Y eso se lo aprendí a Cody Sánchez. O sea, tú estás vendiendo tu compañía y estás compitiendo contra las mejores compañías. Y si eres una pyme, estás compitiendo contra las Fortune 500 y todas estas empresas que tienen no sé cuántos bonificaciones y perks y 1000 cosas y bonos contra los que tú genuinamente no puedes competir porque pues no te dan las matemáticas. Entonces, muy importante tener en cuenta el onboarding, tenerlo muy bien cuadrado, reclutar con los valores. Y el segundo es el reclutamiento. O sea, cómo contratas a tus vendedores. Pasamos al tercero, ¿Dan? De acuerdo. Entonces, el tercero es mal de ventas en la niebla. Y me acaba de pasar con un cliente ayer. Estaba hablando con ellos y me decían, Dan, nosotros nunca hemos tenido equipo de ventas. A nosotros nos compran, nos ha ido muy bien. Pero pues este año las cosas están un poco más complicadas. Y entonces le decía, ok, ¿a qué te refieres con que están más complicadas? Me dice, mira, nosotros ya tenemos, nuestro ciclo de ventas es muy largo, ¿no? Entonces es muy difícil que yo cierre algo nuevo este año. Yo voy a vivir de lo que cerré el año pasado. Y este año yo ya tengo 5 proyectos que cerré el año pasado. Y con eso mi empresa está a todo dar. Pero esta semana nos dieron la noticia de que uno de nuestros 5 proyectos lo cancelaron. Y entonces ya no estamos tan cómodos y necesitamos recuperar ese ingreso. Y pues es retador porque tenemos que hacerlo más breve. Entonces yo le digo, ok, ¿cuánto dura su ciclo de ventas? Me dice, no, pues depende mucho. Algunos pueden ser 6 meses, otros pueden ser 18 meses. Y yo, pero ¿cuánto dura? No, pues no sé, no tenemos exactamente medio. Ok, listo. ¿Y cuál es su porcentaje de cierre? No, pues la verdad no lo tenemos medido. Oye, entonces, para tú poder cerrar este año, el dinero que necesitas para recuperar el cliente que perdiste, ¿con cuántas empresas te tienes que reunir? ¿Cuál es tu porcentaje de conversión de reunión a cierre? No, pues no lo tenemos medido. Sí. Obviamente no tienen tecnología ni CRM, pero no lo tienen ni en un Excel. Y lo interesante es que esto es muy común, o sea, pasa en multinacionales, en compañías que tienen miles de vendedores, que hay vendedores o hay managers que no tienen claros sus porcentajes de conversión y entonces están manejando en la niebla. Me parece muy loco, ¿no? Porque pues inclusive hay gente que le va bien económicamente, pero pues cuando no miden las cosas es muy difícil optimizar.
y darte cuenta dónde están como esos cuellos de botella. Entonces ves el proyecto todo como demasiado, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas de las ventas, del mal de ventas en la niebla? Uno es que no puedes responder con certeza a la pregunta: ¿cuántos leads se necesitan para cerrar una venta? Lo que decías, tu embudo de ventas no lo tienes claro. No tienes claro cuántas propuestas están activas ni qué probabilidades tienen cerrarlas. Inclusive creo que te puede pasar como los vendedores que son supremamente optimistas, y me identifico porque yo tenía las reuniones cuando era consultora de imagen y vendía, y digamos que mi talón de Aquiles al ser influenciadora o loro es que yo decía, güey, madre, o sea, esto es un slam dunk. O sea, claro, y es como mandar la propuesta. Y siempre salían preguntas, había cosas, o sea, haz de cuenta que la persona metía el freno a mano y me pasaba con frecuencia al principio. Entonces tuve que hacerme muy consciente de, oye, hay que ser versión negativa, hay que no sé qué, pero creo que pasa lo mismo. Por tu optimismo, dices, esto está facilísimo, esto se va a cerrar, esto no hace falta medirlo, esto, sabes, como que uno fluye y pues en realidad no tienen información clara de tu compañía, y cuando hay que modificar cosas, cuando vienen esos tiempos malos, no tienen ni ideas, Flor, de qué hacer o qué cambiar, porque no sabes qué funciona, pero tampoco qué no funciona. ¿De acuerdo? El otro síntoma es que no puedes predecir si este mes llegarás a la meta o no. O sea, no puedes hacer un forecast de, oye, ¿qué va a pasar en el resto del año? Y otro síntoma es que descubres problemas de ventas demasiado tarde, cuando ya afectan el flujo de caja. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente al final, como estás a ciegas, no estás viendo las métricas, no estás viendo la información al momento, al día. Entonces te enteras a final de mes, ya cuando ya todo pasó, te das cuenta, ay, el cliente no pudo pagar, o ay, es que la factura no sé qué, o dijo que siempre no. Pudiste haberte enterado de eso mucho tiempo antes, si tuvieran los números. Entonces, ¿cuál es la causa de este mal? Perdón, le agregaría que aplica todo esto para marketing, Total, para totalmente. la publicidad, ¿no? Igual. Entonces, ¿cuál es la causa? Y la causa es una mala gestión en los indicadores de venta. O sea, todos estos indicadores que influyen que se cierre el negocio, este embudo, y no tener un CRM es parte de eso. Y yo sé que hay mucha gente que sigue usando su Drive y que sigue usando su Excel como su CRM favorito. Claro. Pero si no son unos rockstars de Excel, créanme que se están complicando la existencia demasiado, demasiado para lo que requiere. O sea, ustedes hacen todo eso en PyDrive y PyDrive te hace las gráficas solito y te hace los reportes. Entonces no necesitas ni siquiera hacer un reporte aparte, puedes generarlo y ya ese es sobre tu presentación después o tus resultados. ¿Y cuál es la solución, no? Yo creo que es implementar la tecnología. Fíjate, este cliente del que yo les hablaba ahorita que está manejando en la niebla, me decía algo muy chévere. Me decía, una de nuestras metas más importantes del año es incorporar la inteligencia artificial en la compañía. Y esta persona, pues no es una persona joven, pues. Em, entonces me gustó mucho porque es una persona que está entendiendo, oye, si yo no incorporo inteligencia artificial, yo me voy a quedar atrás, por más que yo sea súper bueno en el mercado, porque son muy buenos y por eso han sobrevivido tanto tiempo sin vendedores. Me voy a quedar atrás porque mi competencia ya está implementando inteligencia artificial. Entonces yo creo que uno tiene que volverse aliado de la tecnología, y los CRMs en un año o en 2 años van a ser una locura. O sea, van a ser como la inteligencia artificial de Tony Stark en Iron Man, literalmente, que te van a resolver mil cosas. Hay que empezar a alimentar ese CRM ya. Entonces, eso, por un lado. ¿Qué hacer para que el CRM funcione? Tienes que adaptarlo a la realidad de tu empresa. O sea, si los vendedores ven el CRM como el lugar a través del cual mi gerente me espía, significa que el CRM no está siendo bien utilizado. O sea, el CRM tiene que facilitarle el trabajo al vendedor. El vendedor debe estar emocionado por llenar su CRM
o por tenerlo abierto mientras está teniendo la conversación con el cliente, porque el CRM se convierte como en un guión de las cosas que no se te puede escapar preguntarle al cliente. Entonces tiene que haber un trabajo de personalización del CRM a tu compañía. Y lo otro es que la tecnología no es suficiente. O sea, a fin de cuentas uno necesita látigo. Un buen látigo. Látigo buena onda. Dale con el látigo. Así es. Pero tienes que tener accountability. Tienes que tener Así es. rendición de cuentas. Y una cosa que ha sido muy exitosa en nuestro producto de Sales Mastery, y a mí me llama la atención porque cuando nos lo inventamos, no pensé yo que fuera a tener tanto peso, son los grupos de accountability. Y es que en Sales Mastery la gente forma parte de un grupo de otros 5 empresarios que tienen un mentor Sandler y que cada 15 días se reúnen a reportar cómo van con su plan de prospección. Y eso le pasa mucho al empresario que no tiene a quien rendirle cuentas y por lo tanto es muy fácil pues no hacer lo que tienes que hacer. Y la gente sí quiere hacer las cosas, pero pues el ser humano es complejo y a veces te desmotivas y a veces procrastinas y a veces te ocupas. Mientras que si tienes un grupo de empresarios al que le tienes que ir a reportar, cumplí o no cumplí, pues uno por vergüenza, por dignidad, así es, haces el esfuerzo de efectivamente sí cumplir, ¿no? Entonces, tienes que instaurar en tu propia vida un sistema de rendición de cuentas, sea con tu pareja, con tu socio o encontrar grupos en donde tú puedas rendir cuentas. Y obviamente tu equipo de ventas, pues tiene que tener su propio grupo de rendición de cuentas. ¿Sabes qué me recordó? Esta enfermedad me recordó a esa vez que fuimos a Bucaramanga, a Barichara se llama el pueblo. Sí, perdón, colombiano. Santander. Más bien, a Santander, el pueblito de Barichara. Corrijo. Perdón. El punto es que me acuerdo mucho del camino que íbamos en la camioneta y que había zonas de demasiada niebla. Horrible. Y como oscuridad. Que salimos como en la tarde y me acuerdo que eran como subidas y bajadas de la montaña y cuando estábamos en la montaña era una niebla de que no podías ver a nada de distancia, ni con las luces prendidas, no veías al carro de frente. Y eso te da un estrés y le da estrés al que maneja y al que va de pasajero. Y yo creo que este tipo de situaciones, o sea, este mal es exactamente lo que pasa en una empresa. Cuando un dueño va manejando a ciegas, le genera estrés al dueño y le genera estrés a toda la gente que viene montada en ese bus que es tu empresa. Entonces, al final, creo que es muy importante entender que hay muchas cosas que tenemos como interiorizadas como normales de las metas o de tener una empresa. No, pues si soy emprendedor, pues tengo que vivir estresado, frustrado y esto es normal en la vida. No tienes que vivir así. Y tener la información y tener los números es súper importante y cuesta trabajo porque si bien les dije, Dan y yo no somos como de ese tipo de cerebro y nos ha costado, pero hemos hecho muchas cosas al respecto. Una de ellas, por ejemplo, es que no lo estamos haciendo con regularidad, pero sí por lo menos 2 veces al mes. Dan trata de hacerlo como los viernes, pero les mandamos la grafiquita de Pipedrive de las gráficas de cuánto llevamos vendido cada semana a todo el equipo de cómo vamos. Y eso obviamente prende un chingo a la gente y nos emociona y nos une a todos por un objetivo común. Además de que Pipedrive tiene como una línea que es como la meta. Claro. Y cuando esa gráfica empieza a superar la meta, que es lo que ha estado pasando en nuestro caso, es como, ¿sabes? Es como demasiada emoción, ¿sabes? Sí. Entonces creo que eso también hay cosas muy pequeñas que pueden ayudar a que esas herramientas te ayuden a celebrar estos triunfos y que sean muy visuales y muy como celebrables y muy visibles para todo el mundo, ¿no? Entonces, de verdad, súper recomendado tener el CRM y tener muy claros sus indicadores. Y si no sabe cómo manejar esos indicadores, pueden irse al primer episodio de este año con Ana María Pino, que habló de indicadores canarios, impresionante, y estuvo buenísimo. Cuarta enfermedad, Dan. El pipeline desnutrido.
Adelante con los síntomas del pipeline desnutrido. Pues el pipeline desnutrido básicamente es que vives de referidos, de clientes antiguos, pero los leads nuevos casi no llegan. Sí. Los vendedores dicen, no tengo a quién llamar. O no hay un sistema de atracción de clientes como tráfico pagado, contenido, llamadas estructuradas. O sea, no tienes diferentes fuentes de prospección activa y pasiva instaladas. Hay meses donde entran muchos clientes y meses donde no entra casi nadie. Probablemente puedes tener una dependencia de 1 o 2 clientes muy grandes que te representan más del 50% de la facturación. Y mucha gente se queda como que, wow, tienes este cliente tan bueno. Y yo te diría, uy, cuidado, o sea, Sí. no es tan chévere. Correcto. Bandera roja. Sí. Cuando uno de esos clientes reduce pedidos, las ventas se caen drásticamente. No hay una estrategia para diversificar y captar más clientes pequeños y medianos. Y te das cuenta de que el pipeline es muy delgado o muy pequeño y si un cliente no compra, hay un hueco en la venta. O sea, si eres una empresa que depende de la recurrencia del cliente y un mes ese cliente te falla y te agarra por sorpresa, tienes un hueco de ventas. Y sale a correr a ver de dónde va a salir eso. Y más si tus porcentajes de rentabilidad no están donde debieras estar, todavía el estrés es aún mayor. Y al final todo esto se traduce en la falta de un sistema de prospección constante y pues obviamente un pipeline que esté saludable. Y por pipeline nos referimos a ese como canal, embudo por el que entran los prospectos y están fluyendo de que nos conocen hasta que se convierten en clientes. Correcto. Entonces, Dan, ¿cuál es la solución? Me acuerdo de un cliente que me decía el año pasado que tenía el 90% de sus ventas dependiendo de 3 clientes. Y esos 3 clientes no le renovaron el contrato. Uy, qué horror. Imagínate el nivel de desesperación, tristeza, estrés. Les tocó reinventarse como compañía. Fue una cosa muy, muy, muy pesada. Pues no es la primera vez que he escuchado a alguien que depende fuertemente de un cliente. Sí o sí hay que tener un plan de prospección. Porque por más que tú seas muy bueno y con el boca a boca te vaya muy bien y con los referidos te vaya muy bien, que eso es gran señal de que tu producto, tu servicio es una maravilla. Uno tiene que entender que el mundo es muy creativo y muy original y de repente te manda una pandemia y luego te manda una guerra en Ucrania y luego te manda un gobierno que te pone impuestos que golpean directamente tu margen. Entonces, el mundo es muy creativo. Por más que tú en este momento estés sólido con los clientes que tienes, en cualquier momento se te pueden caer y es muy sano que tú tengas la habilidad como empresa de generar nuevos clientes independientemente de las circunstancias. Entonces, lo primero es tener la actitud de siempre tengo que estar adquiriendo clientes nuevos. Claro. Uno de tus indicadores, una de tus métricas que sí o sí tiene que tener tu empresa es adquisición de clientes nuevos, sea en cantidad de clientes o sea en valor económico, pero todos los años tú tendrías que tener una meta de adquisición de clientes nuevos. Y lo segundo es que tienes que tener un plan de prospección para adquirir esos clientes nuevos. Y ese plan de prospección va a depender de uno o varios cazadores. Es decir, tú necesitas desarrollar la habilidad de prospectador, la habilidad de cazador en los vendedores, porque hay comerciales que son grandes CAMs, grandes Key Account Managers, grandes agricultores, granjeros, como les quieras decir, y son buenísimos cuando tú les entregas una lista de clientes y les dices, atiéndelos y trátalos bien y crece. Hay gente que es maravillosa haciendo eso. Pero esas mismas personas, tú les dices, oye, no hay clientes, los tienes que crear y muchos de ellos no saben qué son. O sea, hay muchos vendedores que orgullosamente dicen, yo soy comercial
que en su vida han hecho una llamada en frío, que en su vida han cerrado un cliente nuevo. Si han cerrado negocios con el cliente que ya tienen, pero que no han cerrado un cliente nuevo. Y esa es una habilidad que no cualquiera tiene. Entonces, esa habilidad tienes que desarrollarla. Ahora, es una habilidad espectacular. O sea, es que si tú tienes la habilidad de crear clientes nuevos, ni tú ni tu familia jamás se van a morir de hambre. Sí. Puedes ir a pedir trabajo donde sea y vas a ser bienvenido porque todas las empresas están buscando esa habilidad. Claro, porque aparte estás dispuesto a hacer una cosa que muy poca gente está dispuesta a hacer, porque la prospección activa tiene una parte vulnerable y esa resistencia al rechazo, honestamente, tienen que ser niveles heroicos y los tienes que tener una autoestima bastante consolidada, ¿no? Así es, correcto. Y sabes que estaba pensando de esta parte de no tener como que este pipeline y todo eso. Inclusive la gente que dice, no, yo hago marketing digital y demás. Hace 15 días que estaba en mi mastermind de empresarias en Austin, estaban diciendo como tienes que tener claro cuál es ese número sobre el que tú tienes control. Entonces, number one thing, o sea, la cosa número uno que impacta tus resultados, ¿cuál es? Y mucha gente se pone a decir, las ventas. No, porque las ventas no las controlas tú. Entonces tienes que hacer la ingeniería inversa hasta que llegues al número que tú sí controlas. Y ese número que tú sí controlas es la cantidad de leads que entra a tu pipeline, básicamente. Entonces, si por el caso de los lanzamientos es crecer la lista, es tu foco. Si tú creces la lista de lanzamiento por porcentajes o por simplemente tus porcentajes históricos, y esos obviamente leads están calificados, o sea, son gente que califica para hacer tu avatar, pues obviamente vas a cerrar todos los demás porcentajes y alinean. Es casi automático. Con los embudos de marketing sucede lo mismo. Te tienes que concentrar en estar trayendo nuevos leads. Entonces, en general, si lo estás viendo desde el lado del marketing o desde el lado de las ventas, cualquiera que sea tu ángulo, es engordar esa lista. Es la chamba más importante. Porque entonces a ese volumen le pones la capa de todos tus porcentajes de cada etapa y ya sabes cuánto vas a vender. Es correcto. Así es. Importantísimo tener el plan de prospección que sea una mezcla entre activa y pasiva, que yo creo que esta temporada hemos hablado bastante al respecto, ¿verdad? Salir a buscar clientes, tocar puertas, pero por otro lado crear buen contenido, crear buen marketing para que la gente venga a ti, pero pues a fin de cuentas, en honor a este podcast, tienes que instaurar una máquina de ventas en tu empresa. Claro. Una máquina de generación de leads que va a concluir en generarte ventas. Si no tienes esa habilidad, pero es que por el amor de Dios, ponte a desarrollar esa habilidad ya. Porque por más bien que te esté yendo, en cualquier momento el mundo se pone creativo, te manda algún reto y se te bajan 2, 3 clientes que son importantes para ti. Así es. Quinta enfermedad, man. Deficiencia de responsabilidad comercial. Deficiencia de responsabilidad comercial. Diagnósticanos la deficiencia de responsabilidad Si tú tienes deficiencia de responsabilidad comercial, muy seguramente tus síntomas son que tienes un equipo que da excusas como es que el mercado está difícil, los clientes no tienen dinero, somos los más caros, etcétera. Tú ya sabes de qué cosas hablan. También puede ser que te pase que no hay un sistema de seguimiento para los vendedores. O sea, los vendedores están haciendo su cosa y tú estás como dueño pensando, me dijo que iba a cerrar tal cliente, ¿será que lo cerró? ¿No lo cerró? ¿Tuvo la junta? ¿No tuvo la junta? Que estás perdido en la nebulosa de lo que tu equipo comercial está haciendo. No hay consecuencias si alguien no llega a su punto. O sea, no, como no estás midiendo a la gente, no estás midiendo los resultados, no estás puliendo su porcentaje de cierre, no estás revisando sus números, entonces, pues al final no pasa nada. Si llegas a tu cuota, entonces esto hace que los vendedores ambiciosos que si llegan a su cuota dicen nada. Y probablemente se vayan. Y la otra cosa es que los vendedores parecen ocupados, están ocupados en su agenda, en su día a día, pero al revisar sus números ves que no generan resultados. Entonces, ¿qué están haciendo? La chamba es cerrar.
Entonces, si no está cerrando, ¿qué está pasando? Y no tienes idea por qué no están cerrando. Si estás viendo que están todo el tiempo ocupados, que están yendo a reuniones, que están haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, al final, la causa de todo esto es la falta de accountability y cultura de ver. Y creo que aquí, para quienes son nuevos y apenas nos están escuchando, el accountability es rendición de cuentas. O sea, que tú vayas y le reportes tus números a alguien y esa persona te diga, aquí tienes un cuello de botella, eso necesita mejorar, aquí hay donde hay que apretar esta tuerca, etcétera. Y cultura de ventas es estar constantemente aprendiendo, de saber cuál es el proceso de ventas, lo que decías, metodología, técnicas de ventas, darles las herramientas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución, Dan? Yo, ya hablamos un poco de accountability, entonces quiero que irme por un ángulo distinto y es, hay que reclutar bien. De repente llegan gerentes comerciales conmigo, me dicen, listo, Dan, te la compro, que hay que meter la información al CRM, que hay que llenar el plan de prospección, que hay que tener nuestra reunión de accountability semanal. Y luego me dicen, pero ¿cómo le hago para que los vendedores efectivamente pongan los números que son y no inflen los números? ¿Cómo le hago para que no me echen mentiras? Y entonces yo lo que pienso es, ¿en qué momento tú decidiste contratar a alguien que donde debe de estar es en la cárcel? O sea, ¿por qué estás contratando a alguien ¿Quién miente? que de entrada es poco ético? O sea, tu proceso de reclutamiento está, pero pa'l perro. O sea, digamos, el mínimo requisito que tú debes de tener al contratar a alguien es que sea una persona que dice la verdad. Ahora, yo sé que Cosas pasan. correcto, así o sea, a mí me han robado, la administradora nos robó dinero. No la No actual, la actual, obviamente. Sí. hay que aclarar. La Leslie la amamos, ¿verdad? Y Leslie fue la que se dio cuenta que la anterior nos robó dinero, pues. Pero uno sí tiene que instaurar en su proceso de reclutamiento, pues, ciertos mecanismos para darse cuenta si la persona es ética, obvio, pero si la persona va a ser una persona que no te va a dar excusas. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es dar feedback negativo en las entrevistas. Para empezar, tienes que sí o sí hacer juego de roles en las entrevistas. Tienes que sí o sí hacer roleplay en las entrevistas. Es decir, tu entrevista de ventas no puede ser una entrevista normal de dónde estudiaste y en 5 años dónde te ves y cuáles son tus motivadores y tus fortalezas y tus debilidades. Si tú fueras un animal, ¿cuál sería? Exactamente. O sea, y sí, o sea, sí hay que hacer esa parte, pero también hay que hacer el rol. A campo. Claro, güey, porque es como si tú vas a reclutar a un futbolista y le haces una entrevista de muchas preguntas existenciales y nunca lo ves jugar fútbol. Claro. Pues serías un muy mal reclutador de jugadores de fútbol. Claro. Lo mismo pasa con las ventas. Tú tienes que verlo en acción. Y ahora, ojo, raza, yo sé que algunos de ustedes dicen como, uy, brother, hacer juego de roles en la entrevista, qué miedo, yo no me atrevo. Pues papi, te quiero mucho, pero necesitas subir el nivel como gerente comercial. Claro. Necesitas subir el nivel como dueño. Si tú no te atreves a hacer juego de roles en las entrevistas, pues ese es uno de los motivos por el cual no estás creando un equipo de ventas replicable. Además de que el juego de roles es algo que vas a tener que seguir haciendo cuando estás entrenando a tu equipo de ventas y les Todas estás las dando veces. coaching. La única manera de desatascar a alguien es hagamos el juego de roles. Yo creo que es la forma más efectiva para desatascar a alguien de una objeción y diga, es que me dijo tal cosa el cliente, es que el cliente no sé qué. Hagamos juego de roles. Así Y entonces empiezas a hacer el juego de roles y entonces la gente le queda claro cómo hacerlo y luego, a ver, tú hazlo. Y todo ese proceso, digamos, me parece que es algo que vas a seguir haciendo. Entonces, al final, si tú estás comprometido a que tu equipo de ventas sea el equipo de superestrellas, son los Avengers comerciales, necesitas echarle ganas a esto, meterle tiempo, separar espacio para esto en tu agenda y te tienes que volver el mejor gerente comercial que ha visto esta tierra. Es correcto. Y cuando hagas el juego de roles, tienes que darles feedback negativo. Claro. Por un lado, porque estoy seguro que no lo van a hacer perfecto, porque el juego de roles que tú les estás poniendo es un juego de roles de tu compañía.
Ujú. O sea, no lo estás poniendo a vender lo que ellos vendieran, no lo estás poniendo a actuar lo que tú vendes. Seguramente va a haber cosas que ellos tienen que mejorar, pero sobre todo porque quieres ver su reacción al juego de rol. Mm. Quieres ver si aceptan el feedback y inmediatamente puedes hacer otro juego de roles donde ellos van a incorporar el feedback, o quieres ver si te dan excusas. Y si te dan excusas, no los contrates. No los contrates. Porque una persona que por naturaleza da excusas, lograr que cambie su mentalidad a tomar la responsabilidad personal puede tomarte años. Y porque no es tu labor, no eres sus papás, güey. Tú eres un empresario que necesita ventas rápidas. Y eso es con personas que van a aceptar el feedback. Y creo que hay empresas que se prestan para desarrollar a la gente, o sea, como que hacer ese plan de carrera. Y hay empresas donde no se presta porque por el tamaño, y creo que las pymes y las medianas empresas son el ejemplo perfecto. Tú necesitas que alguien llegue y sepa hacer la chapa, o por lo menos tenga nociones y que esté listo para mangarse y hacer. Y pues probablemente en una multinacional hay un poco más de espacio para, oye, estamos desarrollando a esta persona, puede equivocarse, puede hacer un plan de carrera, etcétera. Y creo que pues ahí hay una diferencia bastante grande. Correcto. Y lo otro es, tiene que haber consecuencias por escrito. Es decir, desde que tú vas a contratar a la persona, le dices, oye, en nuestra empresa hay consecuencias. Si tú no cumples tu recetario, si tú no cumples tu prospección una semana, pues la siguiente semana lo tienes que reponer. Pero si la segunda semana no lo cumples, pues hay X penalización o pasa X o Y. Y el máximo nivel de semanas que yo te voy a tolerar sin que tú cumplas tu recetario es tal. Porque pues dependiendo del país en donde estés, en Colombia son 2 meses de prueba, en México son 3 meses de prueba. Consúltense con sus abogados porque creo, no estoy seguro. Pero si tú llegas a tomar una mala decisión, tú quieres corregir esa decisión rápidamente. Entonces, tú no quieres darle más chance a tu vendedor, a tu mal vendedor, a tu vendedor irresponsable, no lo quieres tener en la compañía más de lo necesario. Entonces, si la persona no va a ser una persona responsable y te va a dar excusas, pues ojalá que te des cuenta dentro del tiempo de prueba, pues para que puedas tomar la decisión de reemplazarlo rápidamente. Claro. Y por otro lado, tendrías que tener un máximo tiempo Sí. de tolerancia de alguien que no cumple los resultados. Dave Matson, el CEO de Sandler, lo dice en uno de sus libros, máximo 2 trimestres sin cumplir el resultado. ¿Sí? Es correcto, si es máximo 6 meses. Obviamente, tómenselo con pinzas porque esto es un promedio, ¿verdad? Correcto. Y pues también depende de cuánto te tardas tú en desarrollar un vendedor, porque pues hay personas que tienen un ciclo de venta más largo y tal vez 6 meses es el proceso de abordaje y luego vienen los verdaderos 6 meses de prueba. Entonces ya cada quien adáptelo a su negocio, pero tú tienes que tener por escrito, tu equipo directivo tiene que tener por escrito cuál es el máximo nivel de tolerancia que van a tener para un vendedor que no cumple su plan de prospección y también para un vendedor que no llega a las metas de venta. Y sabes que un libro que me encantó, que leí a principios de año, que se llama Main Street Millionaire, y tú ya lo sabes, de Cody Sánchez, súper recomendado. Pero sobre todo para aquellos que quieren como refinar un poquito más esta parte de reclutamiento. Ella hace un capítulo enfocado a cómo contratar un operador. Ella habla de cómo comprar y vender negocios y contratar operadores para que manejen esos negocios y tú siempre tengas un rol como de visionario. Y entonces, digamos que ella habla mucho de esto, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, yo me di cuenta que yo he sido culpable de contratar a gente que da respuestas vagas en las entrevistas. Por quedar bien, y eso pasa mucho en los países latinos, que por no quererse equivocar, no dicen cosas claras, no dicen cifras contundentes, no dicen procesos paso a paso. Entonces, ella decía, como les tienes que preguntar cuál ha sido el mayor reto que has tenido, y de que cuéntame cuál fue tu proceso, qué hiciste, qué hubieras hecho diferente, y esto es para evaluar
sus procesos, para evaluar cómo piensa, para evaluar su paso a paso. Y dice muchas cosas que yo digo, uy, o sea, yo he cometido este error 100 veces. Y además te dan las herramientas, o sea, todos los frameworks y todo para que pues lo hagas mejor. Pero a mí me cayó mucho el saco porque yo he estado en muchas entrevistas donde haces una pregunta que sabes que va a incomodar a la otra persona y la otra persona empieza a irse como por los lados, ¿no? Y es como, no sé, usando palabras muy elevadas y como que dice algo pero no dice nada, no sé cómo explicarlo, dar un ejemplo, pero me pasa y puedo recordar como las entrevistas y digo, no manches, o sea, he aceptado entrevistas con gente así, no debió haber ni siquiera pasado el primer filtro. Si no te sabe decir cómo llegó ahí, muy probablemente no es un buen candidato y muy probablemente no va a tener ese accountability porque no sabe reconocer qué pudo haber hecho diferente o qué pudo haber hecho mejor en una situación en la que pues se equivocó. De acuerdo. Y no estás castigando el fracaso, estás como evaluando su proceso frente al fracaso, qué tanto piensa y qué hubiera hecho, cómo mejoraría ese outcome, ¿no? Entonces, bueno, si se identificaron con 3 o más de estas 3 enfermedades, que son: Número 1, ceguera comercial. Número 2, síndrome del dueño atado, que no se atreve a soltar. Número 3, el mal de ventas en la niebla. Número 4, el pipeline desnutrido. Y número 5, la deficiencia de responsabilidad comercial. Exacto. Si te identificas con 3 o más de estas enfermedades, es momento de tomar acción. Antes de que sea demasiado tarde, toca que tienes que optimizar esto, tienes que mejorar, tienes que hacer algo al respecto. Las ventas son el corazón de tu empresa y si dejas que esto pase, va a empezar a hacerse una bolita de nieve. Entonces, si no estás seguro en dónde estás parado, te sugiero que descargues el test de enfermedades comerciales y lo contestes y ahí vas a saber. Lo puedes descargar en www.sanderdanmacias.com/regalos. Y ahora sí, vamos a pasar a la presentación de este episodio. Felipe Contreras envió el siguiente mensaje. Hola, Dani, Tere, soy fan de ustedes desde sus inicios con 100% de los capítulos escuchados. Un aplauso para Felipe Contreras. Wow, te amamos. Felipe, te amo. Love you. O bueno, así como le hacen los entendés. Y aprovechando que vuelve la preguntación, me gustaría que me den recomendaciones cuando estamos iniciando a desarrollar un nuevo territorio, puntualmente cambiándome de país, de Colombia a México. Sé que ustedes hicieron algo similar, pero al revés. Es correcto, bueno, bien, me encanta, me siento muy identificado contigo, me encanta que te hayas ido a mi país. Lo primero que te diría es mide tus calorías, pésate todos los días. Es modificarme, pero todo tengo los ser fit en México es muy, muy retador. Lo segundo que te diría, relacionado con lo que hablamos ahorita, es tienes que tener un plan de prospección. Eso es lo primero, papá. Tienes que tener un plan de prospección. Yo lo he contado muchas veces. Yo cuando llegué a Colombia, lo primero que dije fue, voy a hacer 30 contactos al día, porque esa es la máxima cantidad de contactos que yo creo que en promedio puedo hacer 8 horas al día, ¿va? Y ojo, yo procuraba trabajar 8 horas al día. O sea, también está como la tentación de trabajar más. Yo te recomiendo que tengas cuidado con el burnout, que hagas ejercicio, que conozcas gente, que hagas amigos y que trabajes tus 8 horas. Ten clarísima la oferta de valor también, ¿no? Es difícil abrir territorio, es muy difícil, pero pues asegúrate que lo estás haciendo con un producto o con un servicio comprobado, ¿no? No ir a abrir un territorio con una oferta de valor de la que no estás seguro que tu cliente entiende el valor que le estás generando, pues es peligroso. Entonces asegúrate que tú puedas traducir en una frase efectivamente que tu oferta de valor esté correcta, y eso puedes tener un diálogo con la inteligencia artificial para afinarlo bien. Celebra tu plan de prospección todos los días. O sea, no veas el triunfo en una venta. Eso hay que celebrarlo, sin duda.
pero celebra que cumples tu prospección todos los días. O sea, todos los días, cuando tú logres tus 30 llamadas o 20 o 10, las que tú te propongas, y bueno, no tienen que ser llamadas, haz una buena combinación del plan de prospección, celébralo. O sea, di qué chingón soy, qué huevos tengo que me vine a abrir un nuevo territorio, que hoy toleré el rechazo 15 veces, o los que hayan sido, porque eso hay muy poco porcentaje de la humanidad que es capaz de tolerar eso, y eso el universo te lo va a premiar, pero sí celébralo todos los días. Y si un día no llegas, pues también aprieta las tuercas, como, hey, yo me había propuesto 15 y solo hice 10, ¿qué hubo? Ojo, mide los intentos, no los resultados, ¿no? O sea, no digas tengo que lograr 30 contactos efectivos, porque eso tú no lo puedes controlar. Tú di, tengo que hacer 30 intentos de contacto. Ya si son efectivos o no, pues depende del cliente y del universo y de mil vainas, pero celebra lograr esos intentos. Yo te recomiendo cosas que yo no hice cuando llegué a Colombia. Meterle muy duro al networking. Yo me arrepiento mucho de haberme tardado tanto de meterme a buenos grupos de networking como la Andy o como EO, que les he contado mucho últimamente. Que hay en México. Que por supuesto en México hay también las cámaras de comercio, hay EO en México, vale mucho la pena. Y también me arrepiento de no empezar a dar charlas gratuitas desde que llegué a Colombia. Yo empecé a dar charlas gratuitas hasta 2018. Y la primera charla gratuita que dimos, llegaron 120 personas. Antes de dar charlas gratuitas, ¿cuánto crees que me tardaba yo en contactar a 120 personas? O sea, las charlas gratuitas, sean presenciales o virtuales tipo webinar, te ponen enfrente de muchos tomadores de decisión al mismo tiempo. Y si van 100, 120, pues bueno, es que uno lo cierras. Entonces, si no lo has hecho, entrénate en cómo dar charlas gratuitas y empieza a hacer. Y lo último que te recomiendo es ten a quien rendirle cuentas, ¿no? Lo que dijimos ahorita, hay que tener un plan de accountability o un grupo de accountability. A mí me emocionaba mucho porque pues tengo traumas y no sé, de chiquito me hicieron cosas que hace que me guste eso, pero a mí me emocionaba mucho todos los viernes sentarme a escribir mi reporte semanal y me sentía muy orgulloso y se lo mandaba a Kevin, mi coach, y se los mandaba a los dueños originales de Sandler Colombia. Y yo, para mí era una manera de revisar todo lo que hice en la semana y decir, oye, chévere, o sea, oye, hice tantos intentos, ¿verdad? Que a veces eran hasta 100 intentos o más. Oye, logré tantas reuniones, logré avanzar estos negocios y pues poco a poco logré cerrar tanta. Y lo interesante es que nadie leía eso. Realmente era un reporte más para mí, pero pues yo me sentía con la responsabilidad de rendir esas cuentas y creo que eso me mantuvo on track los primeros meses que no estábamos en cerrar negocios fuertes, que es lo normal cuando uno va a abrir un territorio nuevo. Yo te voy a decir algo, Felipe Contreras. Dan nos dijo dos cosas que a mí me tocó presenciar tras bambalinas. Una fue que Dan tenía un coach con el que hablaba todas las semanas, o si con Kevin se Licious. pasaba cada 15 días, cada 3 semanas, pero era cada semana. Y literal era hablar como qué cuellos de botella estoy teniendo, los deals en específico, cómo desatascarlos, qué hacer. Y al final, definitivamente, tener un método y tener un coach va a ser un gran aliado en este proyecto, que es un gran proyecto y es un tema súper ambicioso. Hemos visto a mucha gente que ha intentado llegar a México y no lo ha logrado, y precisamente es porque no hace esta pregunta, ¿verdad? Entonces te felicito por hacer esta pregunta, porque poca gente hace esta pregunta antes de montarse a un avión. Y la segunda cosa que te quería decir es como enfócate en la acción. Una cosa que yo le aprendí a Dan y que siempre he considerado que es su superpower es que se enfoca en la acción, no tanto en los cómo. Y creo que cuando estés allá puede ser que empieces a caer en la trampa de que es que tengo que hacer la estrategia, y es que tengo que hacer un estudio de mercado, y es que tengo que hacer no sé qué, y tengo que tener la página web, y tengo que no sé qué, tengo que tener una automatización y un funnel, no sé qué. Todo eso está buenísimo, pero no es necesario. Y creo que una cosa que yo siempre he admirado a Dan es que él es capaz de actuar y de ejecutar
aunque las cosas no estén perfectas. Yo soy consultora de imagen, soy diseñadora gráfica de profesión y pues con ese combo de 2 carreras, mi nivel de perfeccionismo es, bueno, por siempre, ¿verdad? Ya me he ido curando, pero digamos que lo reconozco y lo sé identificar, y una parte de curarme de eso es darme cuenta que también la acción funciona. Entonces, enfócate en actuar, identifica cuáles son esas cosas que mueven la aguja rápidamente. Porque pues a mí me consta que Dan iba a los eventos de networking, era sagrado ir al desayuno de Hoppo los viernes. Yo te acompañé a varios coworkings donde intentaste hacer como lo mismo que hacías en Hoppo, dijiste, oye, tiene que haber más como estos. Yo recuerdo a Dan con todas sus tarjetas de presentación haciendo sus llamadas desde la mesa de nuestro apartamento de 45 metros cuadrados, donde se escuchaba absolutamente todo. Entonces, nada, o sea, simplemente quiero invitarte a que te enfoques en la acción y que seas muy consciente de que va a haber muchas trampas, va a haber muchas cosas en el camino, que quizá va a haber como esos monstrillos que van a estar diciéndote que hay otras cosas más importantes. Enfoca, actúa y vas a ver que los resultados van agarrando momento. Y pues nada, les damos muchas gracias por estar acá. Bueno, quiero aclarar que mi lenguaje del amor es palabras de afirmación, entonces mi tanque del amor está lleno. Okay. Entonces, nada, ahorita te voy a llevar a cenar. Después les doy clases. Muchas gracias. Yo también te amo. Entonces, pues nada, hay gente aquí esperándote que te despidas. Entonces, gracias por estar acá. Los queremos. Hablamos, Chao. equipo. Bye.